Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Esta expresión, este versículo es palabra de Dios, es algo que está diciendo Pablo acerca de él mismo. Sin embargo, esta declaración de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, es evidentemente una inspiración para Pablo, pero es una inspiración para seguir los pasos nosotros, los de Jesucristo, y que están obviamente por medio de anunciado por medio de este mensaje de la revelación que recibió Pablo de Jesucristo. Y es nuestro ideal como cristianos, es nuestro ideal como hijos de Dios el llegar a que ese versículo sea una realidad conforme vamos creciendo. La realidad, y lo hemos visto a través de los años, que el poder estar viviendo, el poder estar diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, eh, no la entendemos y la realidad es que está pero muy lejos de la realidad de la mayoría de los cristianos. El poder llegar a este punto de decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo vemos o se ve, vamos a mejor decirlo así, como algo que, pues como una meta que va a pasar cuando el Señor venga o cuando ya estemos con el Señor. Pero Pablo lo está diciendo en vida y Pablo hizo muchas declaraciones, porque para mí el morir es ganancia, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía a los solteros es mejor que se queden como yo estoy porque para no tener ninguna distracción o impedimento estando casados para servirle al Señor. Pablo hizo muchas declaraciones sobre él, dejándonos el ejemplo, pero ese ejemplo en realidad venía de nuestro Señor Jesucristo a través precisamente de los apóstoles. Recordemos que para este versículo de Gálatas 2:20 hay tres factores que no debemos de olvidar y que lo debemos de tener muy presente y no lo podemos tomar a la ligera. Porque sí, efectivamente, si lo vemos en frío y lo comparas con tu vida, pues dices, pues con Cristo crucificado, pues no, todavía no, y ya no vivo yo, ya no vivo para mí, vivo en realidad pues para lo que es la vida diaria. Y sí, voy y hago y tal, y trato de buscar al Señor y trato de orar, pero pues sigue la marea muy alta en mi vida, o siento que sigo cayendo en un barranco cada vez más y más y más hacia abajo. Y dice, pues muchas veces la vida diaria de cada uno de nosotros diciendo, es que el decir o el comprometerme a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es ahí justo, ese es el punto donde nos debemos de detener. El primer aspecto importante que debemos de considerar es el contexto. En el contexto de este texto vamos a leerlo y vamos a entenderlo porque por un lado puede causar pues hasta cierto punto frustración. Yo en la congregación decía que este era mi versículo favorito en muchos aspectos, pero pues no lo decía de dientes para afuera, o sea, lo decía porque entiendo el contexto y por eso te lo quiero compartir hoy. El contexto es, como siempre, la Biblia se explica con la Biblia, y Pablo no se está atribuyendo esto a él mismo, nada más porque, pues es que era Pablo, ¿no? Pero si yo me comparo con Pablo, pues soy más bien como Pablo, el de Pablo y Pedro de los Picapiedra, ¿no? Chaparrito y siguiendo a Pedro Picapiedra, ¿no? Si acaso llegaré a ese Pablo, ¿no? Que por cierto le decía el enano, cuando no era peyorativo. Entonces, si acaso me identificaré con ese Pablo, pero pues con este no. Pero Pablo no está diciendo esto nomás porque sí. Está dando una explicación no de él ni de su fe. Está diciendo una realidad en Cristo para todos. Y luego voy a pasar al segundo punto del por qué es para todos.
En Gálatas 2:19, ¿sí? Cuando está una concertación importante acerca de la ley de circuncidarse y que está Pedro en Antioquía y hay una corrección de Pablo a Pedro. En el versículo 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Está hablando Pablo de Pedro y otros judíos. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, no de la ley, sino del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar. Y Pedro había sido quien obtuvo las llaves del reino al abrir por medio de Jesucristo ya en la ascensión, el caer el agua viva, el Espíritu Santo sobre los judíos, sobre los gentiles, perdón. Dijo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, sino por la fe de, y no dice en, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley por cuanto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, los judíos, cristianos. Es por eso que Cristo ministró de pecado en ninguna manera. Y viene el versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Es decir, estando ya muerto por la ley, ¿sí? Siendo judío, Pablo tiene una conversión como la de los gentiles. Tuvieron después, pero ellos no lo sabían. Y se dio en el tiempo de Dios cuando Pedro está orando en la casa de Cornelio. Y dice, entonces, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y luego viene, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me voy a centrar en este versículo, pero el siguiente es el que termina de dar el contexto. No desecho la gracia de Dios, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este debate entre dos principales apóstoles, uno para los judíos y uno para los gentiles, y la reprimenda de Pablo a Pedro, que cuando estaba con judíos seguía como judío cristiano y cuando estaba con los gentiles como gentiles. Y los otros habían sido contaminados con esa actitud de Pedro, pues si era Pedro, pues bueno, Pedro así como que dijo, oye, esto de las carnitas estilo Michoacán, como que no está tan mal, ¿no? O sea, como que está bueno, ¿no? O sea, y cosas así por el estilo, ¿no? O sea, oye, esto de los gentiles, pues de que está más ligero y demás, ¿no? Pero Pablo tiene la revelación del por qué, ¿sí? Y es muy importante todo esto. ¿Por qué? Porque Pablo decía, yo sí estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si este versículo lo tratas de buen corazón de aplicar a tu vida, si lo has hecho de buen corazón, a lo mejor ni lo habías oído antes o no le dabas contexto, pero obviamente paso al segundo punto sigo en el primer punto del contexto. Está hablando de la gracia, que por la gracia somos justicia de Dios, y que el pecado
la paga del pecado y la satisfacción de la ira de Dios justificada por el pecado de cada uno de nosotros, por gracia, fue que permitió la sustitución de Cristo en la cruz, y eso es gracia, esa es la gracia. La gracia es, ¿sí?, el hecho de que por el sacrificio de Cristo, la paga de nuestros pecados, todos nuestros pecados, fueron pagados por Cristo en la cruz. Eso es la gracia. Por lo tanto, es una aberración pensar que por la ley o por judaizarse o por sentirse judíos, vamos a ser más agradables a Dios, siendo que son más desagradables a Dios. Los que se tratan de judaizar, siendo chilangos, poblanos, veracruzanos, australianos, parisinos y de Iztapalapa, o de donde sea, le son más desagradables a Dios, como lo fue Pedro, y que aún a Bernabé arrastró a esa hipocresía, ¿sí? De que por la ley, pues sigo cosas de la ley, pero no habían entendido la gracia. Y Pedro lo reconoce en sus cartas, aunque Pedro decía en una de sus cartas, parece que en la segunda, diciendo de Pablo, acerca de Pablo, diciendo, y aunque son difíciles de entender las revelaciones de nuestro hermano Pablo, hay que seguirlas. Pues sí, ya que lo regañó, y enfrente de todos, además, Pablo no se andaba diciendo por mails o por videos de YouTube, ay sí, tú, apóstol feo, ay no, yo no dije eso, y que el calvinismo huele feo, dijo fulano, y que el otro le conté, o sea, todo, ¿no? De frente como va, así, ¿ok? Y quedó escrito en la Biblia, en lo que está escrito en la Biblia. No es un chisme de YouTube, no es un chisme de Facebook, no es un encontronazo entre el gran pastor de la iglesia de estas grandes congregaciones ahí, muy adornadas y demás, contra un otro igual más grande o contra un pequeñín por ahí no, son Pablo y Pedro, ¿sí? Entonces, aquí vemos que está la respuesta acerca de la justicia de Dios. De hecho, Pablo en 1 Corintios dice, porque en Cristo somos hechos sabiduría, santificación, justificación y redención en Cristo, ¿sí? Sabiduría, justificación y santificación, todo junto, pero en Cristo. La obra sustitutoria de Cristo, la obra sustitutoria de Cristo, cuando Pablo está diciendo muerto la ley, es que cuando obviamente, y es un ejemplo muy claro, supongamos que, por ejemplo, en países como Estados Unidos está la pena en una silla eléctrica y demás. Ok. Entonces, es aplicado ese castigo y cuando la persona ya no hay algo, pues que se le vuelva a juzgar si ya no está vivo, ¿no? Cuando esto sucede, es que ya se acabó, ya se cumplió la condena y pues no se vuelve a juzgar a alguien que ya no está en este mundo, ¿no? Es lo mismo cuando es hallado culpable y se aplica la ley que en ese momento lo llevó a hacer pagar por esto, deja de haber reclamo. Y esto mismo sucede con el cristiano que con Cristo ha sido crucificado, muerto, y que pagó por el castigo de los pecados, pero cuando resucita Cristo, Él también resucita junto con Cristo. Y este es el misterio de la obra sustitutoria, que dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando somos nueva criatura en Cristo Jesús, se está refiriendo que con la obra sustitutoria de Cristo en la cruz, fue precisamente que acontece este hecho glorioso
que queda libre para siempre de cualquier castigo adicional, porque la justicia divina ha quedado ya satisfecha. Ha quedado ya satisfecha por completo en el creyente, por el creyente, ¿sí? A favor del creyente. Ya fue aplicada la justicia y por eso dice Pablo, recordando, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ya no está hablando ya nada más de la obra sustitutoria, sino está hablando de su vida personal. Para que esto llegue a ser realidad en nuestras vidas, debe de haber poder, y paso al segundo punto, al segundo contexto general de esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. A través de Romanos, Pablo lo explica también, Romanos 6, del 2 al 6, solamente voy a empezar nada más voy a citar Romanos 6, 2, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero por otro lado, Primera de Juan dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo, y que si confesamos nuestros pecados nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué sucede? No es ninguna contradicción. Nuestra condición de culpables y condenados y muertos en Cristo Jesús por el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz ya fue satisfecho, pero seguimos en este mundo. Entonces es una alegoría. Se entiende así en la hermenéutica que con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, la naturaleza pecadora que estaba en mí ya no tiene la capacidad de gobernar en mi cuerpo. Ya no tiene la capacidad de gobernar en mi cuerpo, pero sí sigue existiendo porque todo lo que va a pasar en el arrebatamiento o en la resurrección, que lo mortal sea absorbido, ¿sí?, por lo espiritual, por la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, esta persona que ya ha identificado que está conjuntamente con Cristo crucificado, es decir, que le es consciente el sacrificio de Cristo, necesita poder, ¿sí?, para vivir esto. Y dice, y ya no vivo yo, que en realidad debería decir, y lo dice Pablo también en 1 Corintios, ya no vives para ti. Y es aquí cuando entra el asunto ya relacionado con nosotros, ¿sí? Ya no vivo para mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en ese cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ya no vivo para mí, y lo que ahora vivo en este cuerpo, sin el problema de la naturaleza pecadora inquebrantable de los no nacidos de nuevo, ¿sí? Dice, vivo para Cristo, lo vivo para Cristo, lo vivo para Cristo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo es vivir esto con nuestras propias fuerzas? Porque la ley, ya vimos que tratar de judaizarse es algo aberrante en todos los aspectos siendo cristiano, y más aberrante es que siendo de rebote salvados, por así decirlo, sin ser judíos, y salvados e injertados en el nuevo pacto, sin ser judíos, tratar de judaizarse es aún más aberrante para Dios. ¿Sí? Es aún más aberrante para Dios. Entonces, si estamos, perdón, en este punto de que esto se debe de manifestar en mi vida, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a regresar para terminar con el versículo 20, pero vamos a ver cómo. Bueno, en primer lugar, hay una forma, y es la siguiente. Vámonos a Hechos 1. Dice,
antes de que el Señor se fuera, en Hechos 1 viene la promesa del Espíritu Santo tan citada, en las predicaciones. Dice en el versículo dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo dice, le preguntan acerca de los tiempos, para restaurar el reino restaurarás el reino a Israel en ese tiempo. Todavía ni idea de los gentiles. Ellos seguían siendo, es para los judíos, por los judíos, y de los judíos solamente este Mesías. Nuestro Mesías. Pero era el Mesías del mundo completo. Les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aunque veas marcianos verdes bajar de un ovni, no significa que ya sea el tiempo del Padre. Satanás con sus engaños no define el regreso de Cristo. Entonces el regreso de Cristo por su iglesia puede ser dentro de 10, 20 o 30 años. De hecho, Pablo y Pedro ambos decían que aún algunos tienen por tardanza la promesa de su regreso. Desde ese entonces ya decían, ya se tardó, ya no vino. Entonces, aunque veas lo que veas, ¿sí?, te tienes que cuestionar si estás dispuesto a perseverar 20 años más en este mundo, ¿sí?, confiando en el Señor, en la paciencia de los santos. Pero bueno, eso fue un paréntesis. Porque ahora con eso de los marcianos y las señales y no sé qué, ahora sí viene y no viene. ¿Estás dispuesto a esperarte 20 años más si Dios te presta vida sin que venga Cristo en este mundo como está? ¿Manteniéndote fiel en el Evangelio? Esa es la pregunta que te debes de hacer. Bueno, perseverar en la fe. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y fueron sus últimas palabras, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Recibiréis poder para que me sean testigos. Y sí, recibieron poder para hacer señales y milagros. Pero el poder que infundió el Espíritu Santo en los apóstoles fue para decir cosas, sí, para hacer milagros y testimonios y llevar la palabra de Dios. Y luego vino la revelación que quedó escrita en las cartas que hoy tenemos como Nuevo Testamento. Pero este poder, ¿sabes para qué fue? Para que Pedro no estuviera haciendo lo que estaba haciendo. Como lo escribió en Gálatas. Lo escribió para poder decir, ya no vivo yo y no necesito otra cosa para vivir más que a Cristo. Ya no puedes con tu vida. Si eres creyente, date cuenta que vives para Cristo con el poder del Espíritu Santo si es que lo deseas. Si vives para ti y no puedes dejar ciertas cosas, ciertos hábitos, sientes que estás solito en el mundo, sientes que te estás derrumbando, sientes que se cambió tu vida, sientes que ya las deudas se están ahogando, sientes que ya te está cargando la desgracia, sigues viviendo para ti y sin poder, que es lo peor, y Cristo no viene, y no viene, y no viene, y la Tercera Guerra Mundial, y los marcianos vienen ya bailando el cha-cha-cha,
y la Tercera Guerra Mundial, y es que ahora sí, no estás crucificado junto con Cristo Jesús. O te falta doctrina, o te falta fe, o no quieres vivir para Cristo. Solo no puedes. Ahí está el poder. Hechos 15. No estoy diciendo que no sufras, ¿eh? Claro que es a través del sufrimiento de la salvación de los cristianos. Tenemos que ser purificados, tenemos que ser santificados. Si eres alérgico al dolor, si eres alérgico al sufrimiento, si eres alérgico a la preocupación, si eres alérgico a la ansiedad, si eres alérgico a la soledad, ¿sabes qué? O naces de nuevo por el poder del Espíritu Santo, o crees en la palabra de Dios, nos fajamos los lomos del entendimiento, como decía Pedro, y le seguimos. Basta ya de sufrir como la gente del mundo. Basta ya de sufrir como si ni fuéramos cristianos. Pero es que yo sigo congregándome, es que yo sigo la palabra, es que yo sí espero al Señor, es que yo... Entonces, mientras sigas alérgico al sufrimiento, pero bienvenido el pecado y la carne, pues obviamente no hemos entendido del Evangelio. Hechos 15, en el primer concilio, cuando regresa Pedro y cuenta todo lo que les dijo, y no obstante después en Gálatas andaba haciendo de las suyas, dijo en Juan 15 cómo se levanta Pedro en la discusión. En el versículo 7 se levantó y dijo Pedro, cuando estando ahí presentes Pablo y Bernabé contando las maravillas que Dios había hecho con los gentiles de darles el Espíritu Santo, ¿sí? Después de mucha discusión, Pedro se levanta y les dijo: varones y hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces, ya el último punto de la aberración de la judaización. Aquí lo que importa no es la Torá, porque se van a quedar bien atorados en la tribulación si siguen con sus cosas. Pero bueno, allá ellos. ¿Sí? Les dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros que somos de la ley y que somos no sé, que todavía estaba puesto el templo, ¿eh? No había sido destruido el templo, seguía ahí el templo, seguían los sacrificios, seguía Jerusalén levantada, todavía no venía la primera gran persecución, todavía no habían matado a Jacobo, que es el siguiente en hablar después de esto. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cuánta purificación necesita tu corazón de este mundo? ¿Cuánta purificación necesita tu corazón a través del sufrimiento que la gracia y la providencia de Dios nos ha provisto como bendición a cada uno de nosotros? Porque, y escúchame bien, y por eso no sé cuántos pueden oír esta predicación, pero no importa, el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Entonces, insisto, no hay diferencia, purificando por la fe sus corazones. Ahora dice Pedro: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Imagínate a un gentil tratando de judaizarse sin templo, aunque le llame Yeshua, Chabalín, Cabalín, y demás. Ya me voy a la ciudadín.
o me voy a quedar aquí en Acapulquín. O sea, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Fíjate, ahora están diciendo los judíos cristianos, nosotros somos los que seremos salvos de igual modo que ellos. Ya no es al revés, ya no es que los gentiles van a ser salvos como nosotros. Aquí Pedro lo pone claramente en la perspectiva. Ahora nosotros seremos salvos como ellos, los gentiles. Entonces la multitud ya finalmente se cayó. Bendito sea Dios. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ello entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, óiganme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Un israelita, el mero israelita, judío, cristiano, diciendo: tomó pueblo para ellos, tomó pueblo para su nombre, para él. Con esto concuerdan las palabras del profeta, en realidad es el profeta Amós, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Todavía templo. ¿Cuál tabernáculo de David? El milenio. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. En el versículo 17 está claramente dicho que está escrito. Está hablando de Amós 9, dice: en aquel tiempo, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificaré como en el tiempo pasado. Versículo 12, para que en aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, no que posean a todas las naciones, sino que todas las naciones tendrán acceso al reino milenial de los que sobrevivan a la gran tribulación. ¿Sí? Viene en la revelación que es progresiva y que ya quedó hasta ahí, porque no sigue progresiva la revelación como algunos falsos maestros hoy están diciendo, que quieren reescribir la Biblia, lo cual es una blasfemia. Viene la revelación del rapto, del arrebatamiento a Pablo, ¿sí? Cuando está sus escritos en Tesalónica, o no sabemos en qué momento fue revelado esto y demás, y confirmada por Juan en el Apocalipsis, que primero es el arrebatamiento y después el regreso de Cristo. Hay quienes dicen que es a la mitad, ya sabemos las posturas, la postura que es antes de la tribulación, el arrebatamiento, la postura que es en medio de la gran tribulación, que es en medio de la tribulación, que sigue la gran tribulación, que es a la mitad de los 3 años y medio, y hay quienes insisten que es al final, que es una sola palabra, parousia, el regreso de Cristo, con harpazo, que es el arrebatamiento que habla Primera de Tesalonicenses Pablo, y que es la misma. Bueno, ahora sí que tengo los suficientes argumentos para que saber qué es antes, y si no es antes, pues será en medio, y si no, de todas maneras, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Sí? Esto me da entonces el argumento suficiente para regresar a Gálatas 2, versículo 20, y dice así. Vamos a la mitad. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí viene lo importante.
el cual me amó. ¿Ok? Muy bien. Las siguientes palabras son la base de tu salvación. Son la base y el principio fundamental de tu fe. Y son la base fundamental del poder tener poder de Dios si te concede hacer milagros para salvación, si te concede el ir por el mundo por el Evangelio, si te concede la gracia de ser un verdadero pastor y tener un rebaño enorme, si te concede la gracia de ser pastor y tener un rebaño como tú, en mi caso, la gracia que te haya concedido el Señor, esta es la razón. Que me amó, pero con hechos, y se entregó a sí mismo por mí. Vaya manera de adjudicarse el sacrificio de Cristo. Añoro que tengamos esta valentía de absorberlo y personalizarlo. Se entregó por mis pecados. No tengo derecho de amar más al mundo. No tengo derecho de seguir los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida y amar más al mundo, porque ese amor no viene del Padre. No tengo derecho. ¿Por qué? Porque no te has personalizado como Pablo y se entregó a sí mismo por mí. Por eso amo este versículo, amo la palabra de Dios, pero particularmente este versículo. Y se entregó a sí mismo por mí. Repítetelo cuantas veces quieras, a ver si viene la fe, a ver si viene la unción, a ver si viene el poder para vivir para Cristo, a ver si ya viene el poder para, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Eres más débil que un gusano? Bástate la gracia. ¿Te sientes solito en este mundo como una Coca-Cola vacía, abandonada en medio del desierto del Sahara? Que te baste la gracia. No eres invencible. Yo tampoco soy invencible, pero sí hay uno que se entregó por mí. Esa guerra del mundo de la autocomplacencia infiltrada en la iglesia, esa guerra del mundo infiltrada en la iglesia de no sufrir, cada vez más y más en las generaciones que vienen, cada vez más y más son alérgicos a los problemas, a la vida real, a la vida verdadera, al día con día. Cada vez las generaciones son más débiles para la vida. Su única vida es un celular. Algunos, bueno, se alcanzaron a librar, generacionalmente hablando y generalizando, insisto. Es que los ancianos, los baby boom, me acuerdo de los bubble gummers, unos zapatos muy bonitos que compraban mis hijos, pero que es que los baby boomer y es que los X y los de millennials y la generación no sé qué, y demás. Para mí, que esta iglesia de hoy está invadida de personas, en su mayoría, incapaces de aceptar el hecho que haya un solo requerimiento de su parte para poder ser cristiano. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ni por error se predica. Y no puedo generalizar, obviamente. Pero, cada vez son menos requisitos, entre comillas requisitos, para ser cristiano. Nada más tú ven, disfruta, recibe,
ven en la condición que te encuentres, ven. Lo importante es que vengas al teatro que he montado aquí, a mi gran foro Palacio Negro, para que se vean bonitas las luces que he montado para entretenerte. Con show de medio tiempo, además, nada más falta que metan show de medio tiempo en la disque predicación. Es lo único que falta. Al ratito va a ver, ¿no? No desecho, versículo 21, no desecho la gracia de Dios, diciendo como una opción, no la desecho, no, dice, no la desecho, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Quieres poder para vivir y ser santo, o quieres poder para hacer milagros, señales, ir por el mundo, abrir 50 orfanatorios, abrir otros 30 no sé qué, y que las primicias de fin de año ahorita vénganos tu reino para abrir 80 comedores más? Qué bueno, sí, síguele, o sea, adelante, hazlo. Pero ¿para quién vives? ¿Te sientes solo? Porque quieres. O porque no quieres entender esto. No hay ideales en la vida. A Dios nos puso una carga. A todos Dios nos pone una carga. A todos. Según Eclesiastés, a todos. No hay ser humano que viva feliz, feliz, feliz. Bueno, hay uno por allá en el sur de la ciudad que ahorita ha de vivir al sur del país, en su ranchote, ahorita se ha de estar feliz, feliz, feliz. Pues nada más él. Dios no nos puso a ser feliz, feliz, feliz. Y escúchame por favor. Si insistes en desechar inconscientemente la gracia de Dios, no estoy diciendo que vas a dejar de ser salvo, obviamente. Digo, acerca mi punto de que si se pierde la salvación, nunca vas a perder lo que no tuviste. Es decir, yo nunca voy a perder, antes decía un Ferrari, pero bueno, ahora lo voy a bajar. Yo nunca voy a perder un reloj, ya no digamos fino. Yo nunca voy a perder un reloj. ¿Por qué? Porque no tengo un reloj, nunca lo he tenido. Bueno, sí lo tengo, pero ahorita no tengo un reloj. No digo para que me mandes uno. Si es que alguien me quiere mandar un reloj, no, mándeme tus bendiciones. Nada más. Pero no voy a perder lo que nunca tuve. Pero bueno. Entonces, no se nace de nuevo y se desnace. ¿Ok? Nadie se puede volver a meter al vientre de su madre. Y yo no podría que quisiera porque mi mamá fue incinerada, pero sin caso, ¿no? De que alguien lo quiera intentar, pues bueno, va a estar difícil, entre puro hueso. Pero el asunto es que cuando uno entiende la gracia, la misericordia de la gran verdad, de que es solo con poder de Dios, por el Espíritu Santo que me fue dado, que yo pueda citar con todas sus letras, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Y con esto termino. ¿Qué implica ahora vivo en la carne? Tus planes, tus proyectos, tus fracasos, tus asuntos, tus deseos no cumplidos, tus deseos cumplidos, tus cambios, de que pensabas ir para allá y el Señor te mandó para acá, es que yo no quería para acá, fueron las circunstancias, no fue las circunstancias, fue la providencia de Dios para santificarte, purificarte, fortalecerte, enseñarte. No huyas, no huyas
del sufrimiento mandado por Dios a tu vida si eres creyente. Si eres un creyente que no tiene problemas, según tú, huye de esa vida. No estoy diciendo que te busques problemas, estoy diciendo, huye de ti mismo. Huye de tu comodidad en la que Satanás te ha puesto, en una comodidad ya de que ya la hice, ya, todo acá, sí, suave, cool, bien, bonito. Dios puede traer a tu vida, si es que eres de Dios, no es una maldición, pero va a traer disciplina, porque a los hijos de Dios, Dios los disciplina, siempre. Si no estás siendo disciplinado por Dios, no estás siendo santificado y purificado, y de verdad deseo que traiga el Evangelio, el Señor, luz a tu vida y puedas nacer de nuevo. Le doy gracias a Dios por esto. Si llegaste hasta aquí, gracias a Dios. Comparte este video, sobre todo con los judaizantes poblanos o con europeos. Comparte este video con otros. No quiero que me hagas famoso. Lo que quiero nada más es, como decía Pablo, y si puedo salvar a algunos. Si este video puede llegar a algunos y el Señor, el Espíritu Santo les abre el entendimiento, lo haré. Que soy muy mal publicista por hacerlo justo cuando están de vacaciones y pocos los ven. Por eso lo hago en vacaciones cuando pocos el Señor se los hará llegar. Muchas gracias, que Dios te bendiga y le doy gracias a Dios por los que nos han estado siguiendo, bendiciendo con sus diezmos y sus ofrendas. De corazón, muchas gracias, pero créanme que son utilizados para la gloria de Dios. Muchas gracias, que Dios nos los bendiga y estaremos pronto viéndonos. Hasta luego.